Me llamo Faisal Al-Harbi. Tengo 43 años y soy de Riad, Arabia Saudita. Quiero contarles cómo empezó todo, el camino que he recorrido, las decisiones que he tomado. Todo empezó cuando tenía apenas 18 años. Me impulsaba una rabia silenciosa, una furia que crecía en mi interior contra Estados Unidos, contra los cristianos y, sobre todo, contra los judíos. En aquel entonces, creía estar listo para morir por Osama Bin Laden. Era el año 2000. Había dejado atrás los brillantes pasillos de las mezquitas de Riad y me dirigía al polvo y el calor de Afganistán. Buscaba lo que llamaban la yihad y creía firmemente que me llevaría al paraíso. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver de dónde vino ese impulso. Fueron los apasionados discursos de mi padre y, sobre todo, la pérdida de mi hermano Khaled, lo que encendió esa llama en mí. Khaled había muerto luchando por Al-Qaeda, y yo solo quería seguir sus pasos. Terminé en Kabebele, uno de los focos de Afganistán, y pronto me encontré en los campos de entrenamiento de Al-Qaeda. Para mí, Bin Laden era el héroe que el mundo islámico había estado esperando. Cada palabra que decía me golpeaba como fuego en el pecho. Hablaba de destruir a los infieles, de purificar la fe, de derrotar a lo que él llamaba el Gran Satán, Estados Unidos. En ese calor abrasador, con los pies hundidos en la arena seca del desierto, lo creí todo. Nunca imaginé que años después Jesús me encontraría y me salvaría del abismo en el que me había arrojado. En ese momento de mi vida, solo conocía una cosa: el odio. Era mi brújula, y mi fervor no era solo mío, sino un reflejo de todo lo que había oído de niño. Nuestra casa en Riad era una villa de piedra a la sombra de las palmeras. Mi padre era imán, conocido por sus sermones furiosos. Su voz resonaba bajo las cúpulas doradas de la mezquita, mientras golpeaba el púlpito con rabia. Estados Unidos nos roba, apoya a Israel, humilla al Islam. Los libros de Sayyid Qutb, el pensador radical al que admiraba, siempre estaban expuestos en la estantería. La ira de mi padre se filtraba de las páginas y se alojaba en mí. Todo llegó a su punto álgido en 1990, cuando estalló la Guerra del Golfo. Era solo un niño, pero ver soldados estadounidenses en suelo saudí fue una profunda conmoción. Lo sentí como una profanación. Mi hermano mayor, Khaled, se había unido a Al-Qaeda y murió en Yemen en 1997. Yo solo tenía 15 años. Después de eso, se convirtió en un mártir local, su rostro estampado en las paredes de la mezquita, su nombre susurrado con reverencia en las calles. Quería ser como él. Quería que mi padre me mirara con el mismo orgullo. Incluso la escuela era un caldo de cultivo para el odio. Mi profesor, el jeque Omar, nos mostraba vídeos de Bin Laden como si fueran lecciones sagradas. Con su inmaculada túnica blanca y su voz serena, Bin Laden parecía tener todas las respuestas del mundo. Recuerdo claramente el día que dijo: «Estados Unidos arderá». Sentí una opresión en el pecho y empecé a soñar con el martirio. Leímos Kutubá, recitamos el Corán y aprendimos que cualquiera que no fuera musulmán era un enemigo. Un día vi un grafiti que decía «Luz del mundo». Me reí a carcajadas y le escupí, burlándome de lo que yo llamaba disparates cristianos. En otra ocasión, incendiaron una tienda judía cerca de mi casa y aplaudí, como si fuera una victoria. Mi padre me vio celebrar y, en ese raro instante, sonrió. «Buen hijo», dijo. Y eso fue suficiente para hacerme sentir que iba por buen camino. Cuando cumplí 18, le dije que quería ir a Afganistán. Me bendijo con una larga oración y una mano pesada sobre mi hombro. Mi madre apenas dijo nada. Con el velo apretado y los ojos llorosos, me dio un puñado de arroz envuelto en tela y susurró: «Sé como Khaled». Asentí con la garganta cerrada y metí en mi mochila los libros de Qutb y una daga que mi padre me había dado. Al día siguiente, tomé un vuelo a Peshawar, Pakistán. El calor me golpeó como un muro en cuanto bajé del avión. Las calles estaban llenas de caos, vendedores gritando. El olor a especias se mezclaba con la sangre fresca de las cabras sacrificadas allí mismo, en las aceras. No había explicación. Un hombre barbudo de expresión dura simplemente me agarró del brazo y me metió en un coche. Condujimos por una carretera llena de baches, flanqueada por montañas áridas que parecían observarlo todo en silencio.
Cuando por fin llegamos a Kabul, fue como si otro mundo se hubiera revelado ante mí. La miseria era flagrante. Casas de barro, camiones talibanes dejando estelas de humo, mujeres con el rostro oculto y la mirada fija en el suelo. El aire estaba cargado de olor a diésel, carne quemada y polvo. En ese momento, lo supe con certeza. Había llegado. La yihad ahora era real. Ya no eran palabras. Era tierra, sudor y pólvora. No tardé mucho en enviarme a un campo de entrenamiento a las afueras de Kabul. Un valle seco rodeado de chozas sucias, montículos de arena y montones de kalashnikovs. Había hombres de todo el mundo, de Yemen, Egipto, Chechenia, y todos parecían unidos por una misma rabia. El instructor, Abu Hassan, era un hombre pequeño, pero su presencia llenaba el campo. Su mirada era fría, dura, como si ya nada en el mundo pudiera conmoverlo. Ladraba órdenes mientras nos enseñaba a montar y desmontar fusiles, preparar explosivos y matar. «Los infieles sangran como cualquier otro animal», dijo con desdén. «Entrenamos hasta que nuestros cuerpos se rindieron. La piel de mis pies se agrietaba de correr sobre el suelo caliente, y mis manos ya sabían exactamente cómo sostener un arma. Por la noche, masticábamos kat, una hierba amarga que nos mantenía los ojos abiertos y nos apaciguaba los sentimientos. Y rezábamos, siempre rezábamos, 5 veces al día, con la frente apoyada en la tierra seca, pensando que era fe. Pero incluso allí, entre gritos y promesas, había momentos de silencio que me desgarraban. De vez en cuando, veía a una niña mirándonos desde detrás de un edificio en ruinas. Sus ojos eran enormes, llenos de miedo y confusión. Por un instante, algo se oprimió dentro de mí, pero lo aparté. «La misión es más grande», me dije. «La yihad no puede detenerse por una niña». Un día, Abu Hassan me llevó aparte. Me miró fijamente, como si buscara algo. «Tienes cerebro, Fisal. Bin Laden necesita hombres como tú». Casi me explotó el pecho. ¿El mismísimo Bin Laden? Unas noches después, me llevaron a Kandahar. El camino era largo, polvoriento y bordeado de banderas talibanes ondeando al viento. Finalmente, llegamos a una casa de adobe custodiada por hombres armados. Dentro, en una habitación sencilla, lo encontré. Osama Bin Laden. Alto, con túnicas blancas y limpias, una barba espesa y una mirada penetrante. Me miró y dijo: «El hermano de Khaled». Asentí, casi sin respirar. Habló en voz baja, pero su voz llenó la habitación. Habló de Estados Unidos, de cómo se burlaba del Islam, de sus planes para atacar al enemigo en su corazón. Señaló mapas, mostró fotos de las torres de Nueva York. «Mostraremos al mundo el poder de Alá». Apenas podía creerlo. Allí estaba yo, escuchando al hombre que creía el elegido. «Me ayudarás», dijo. «Mensajes, dinero, casas seguras. Confío en ti». Puse la mano sobre la daga que me había dado mi padre y juré: «Por Alá, por ti». Sonrió levemente. «El paraíso es tuyo». Salí de esa casa con el corazón en la mano. Me sentía invencible. Aún no conocía los detalles, los aviones, las torres, los miles de inocentes, pero estaba listo. Listo para servir, para matar, para morir. De vuelta en Kabul, comencé a hacer mi parte. Llevaba mensajes ocultos, llevaba dinero de mano en mano, alquilaba casas a nombre de otros, siempre en silencio, siempre alerta. En Peshawar, le entregué un sobre a un hombre con turbante rojo. Me miró y dijo: «Para la yihad». Asentí. Por la noche, leía más Sayyid Qutb. Sus palabras cortaban como cuchillas. Rezaba en mezquitas oscuras, gritando contra los infieles. Mis brazos apretaban el fusil. Mi corazón estaba lleno de odio. Pero incluso con toda esa intensidad, la imagen de la niña seguía atormentándome. La vi en mis sueños, el miedo en sus ojos. Intenté rezar con más fuerza, gritar más fuerte, como si eso pudiera borrarlo. Pero fue inútil. Entonces recibí una carta de mi padre. Eran solo unas palabras: «Haz que Khaled se sienta orgulloso». Apreté el papel contra mi pecho y sentí el peso del nombre de mi hermano. Imaginé su cuerpo hecho pedazos, el humo, la sangre. Entrené aún más duro. Aprendí a armar bombas con precisión. Mi puntería se acertó. Abu Hassan lo notó. «Naciste para esto», dijo, y sonreí. Pero esa misma noche, cuando intenté dormir,
El cielo parecía más despejado que nunca. Las estrellas me devolvieron la mirada, y el rostro de la niña regresó, y con él, otro recuerdo comenzó a surgir. Viejos recuerdos volvieron como cuchillos. Uno en particular me atormentaba. Un viejo mendigo en Riad, delgado, sucio, con una pequeña cruz colgada del cuello. Un día me crucé con él con mis amigos. Le di una patada. Lo llamé infiel mientras reían. La imagen de él allí tendido, con la mirada baja, nunca me dejaba en paz. Intenté enterrarla rezando con más fervor, maldiciéndome por seguir recordándola, pero seguía volviendo, como una sombra que no se iba. Fue entonces cuando Bin Laden reapareció. Una visita al campamento. El sonido de los neumáticos sobre la grava seca, el polvo del jeep, los guardias rígidos en sus puestos. Estábamos en formación, con los fusiles desenfundados, el sudor corriéndoles por la espalda, el cielo despejado y estrellado. Su voz cortó el silencio como una cuchilla. Alá nos ha elegido. Habló con convicción. Estados Unidos caerá de rodillas. El Islam será exaltado. Cuando me miró directamente y dijo, «Mantente fuerte, Fisal», sentí un escalofrío en todo el cuerpo. Su mano se posó en mi hombro, y en ese instante habría muerto por él. Juré en silencio, por la yihad, por el paraíso, por la gloria. Las imágenes de la niña, del mendigo, las borré todas. Solo quedó el odio. Poco después, me transfirieron de vuelta a Kandahar. Mi función se volvió más importante. Buscaba escondites, casas seguras para figuras importantes. Uno de ellos era Muhammad, siempre callado, de mirada intensa, con documentos ocultos bajo su túnica. «Alá nos guía», repetía, casi como si intentara convencerse a sí mismo. El lugar donde nos escondimos era sofocante, olía a sudor y a pan duro. Las oraciones resonaban en las paredes de barro, y allí mismo recé, con la frente pegada al suelo, pidiendo fuerza. Pero no paz. No quería paz. Quería guerra. Entonces sonó la alarma. Espías estadounidenses cerca. Mis dedos se congelaron al tocar la daga que había llevado conmigo desde Riad. Había miedo, por supuesto, pero también certeza. Estaba donde debía estar. La voz de Bin Laden seguía guiándome como una brújula. Empecé a deambular por el mercado de Kandahar disfrazado. Café estaba sentado, tomando té, sonriendo a los comerciantes. Un día, un mensajero se me acercó y me entregó una pesada maleta. «A Nueva York», susurró. Casi se me para el corazón. Estábamos cerca, tan cerca. El plan estaba tomando forma, pero entonces ocurrió algo pequeño y cruel. Apareció un niño, flaco, cubierto de polvo, con las costillas al descubierto. Me miró con ojos hambrientos y me tendió la mano. «¿Tienes algo de comer?», preguntó con la voz entrecortada. Y yo lo aparté. «¡Fuera de aquí!», grité. El niño tropezó, cayó y echó a correr, pero el sonido de su llanto me acompañó durante días, como si se me pegara. Intenté acallarlo con más oraciones, más fervor, más entrenamiento, pero la verdad era que sentía culpa, y la odiaba. Odiaba este sentimiento que no era propio del soldado que creía ser. A finales de 2000, ya formaba parte de Al-Qaeda. Los hombres sabían mi nombre. Mi lealtad era innegable. Mi misión, clara. Mi padre envió otra carta. «Eres un soldado de Alá». Sonreí al leerla. Era lo que quería oír. La sangre de Khaled me corría por las venas. Pero las noches eran diferentes. El cielo brillaba más. Las estrellas, más nítidas. La chica de Kabul, el mendigo de Riad, el chico hambriento. Estas imágenes volvían a mí cada vez con más frecuencia. Recé hasta que me dolieron las rodillas. «Despeja mi mente, Alá», supliqué. Abu Hassan se dio cuenta. «Te estás distrayendo, Fisal», me advirtió. «No vacile». Asentí, mentí, seguí fingiendo. Pero algo dentro de mí empezó a resquebrajarse. Algo pequeño, difícil de explicar. Una pregunta susurraba en lo más profundo de mí. ¿Y si todo esto está mal? La ignoré. Apreté el rifle con más fuerza. Me aferré a las palabras de Bin Laden como la única verdad. A principios de 2001, estaba más activo que nunca. Cargaba dinero, recibía hombres, preparaba los últimos detalles de lo que se convertiría en el mayor atentado que el mundo jamás había visto. Kandahar era mi hogar. El calor era constante, el polvo me llenaba los pulmones,
y yo era solo un niño de 18 años, consumido por la idea de destruir Estados Unidos. El recuerdo de la voz de Bin Laden, en aquel escondite seguro, seguía siendo mi combustible, su calma, su seguridad, pero a veces, volvía a mí el rostro del chico del mercado, los ojos asustados, los mismos ojos que me recordaban al mendigo con la cruz. Lo odiaba esas grietas, pero estaban ahí, y no desaparecían. Kandahar estaba en silencio, silencio antes de la tormenta. El aire en Kandahar era denso. No era solo el calor seco ni el polvo que se filtraba por las grietas. Era el olor a tensión, a miedo, a convicciones demasiado fuertes. El humo del kebab se mezclaba con el estruendo de los camiones talibanes, que pasaban como monstruos torpes, escupiendo humo y autoridad. Nuestro escondite no era más que una choza de barro, donde el olor a enviejo y sudoroso pegado a las paredes. Dormí con mi daga a mi lado, como una extensión de mi propio brazo. Abu Hassan, mi instructor, era diferente, más rígido, más cansado. Su barba, antes negra como el carbón, ahora mostraba vetas blancas como pequeñas cicatrices del tiempo. «Ahora puedes confiar en ti, Fisitel», dijo, mirándome con seriedad. «No me decepciones». Asentí, intentando mantener el pecho firme, pero por dentro, la presión era como una roca. Bin Laden me había llamado hermano de Khaled. Me resonó, como si mi sangre llevara un propósito. Así que lo seguí. Seguí construyendo casas seguras, encontrando mensajeros, escondiendo dinero sucio bajo tablones y dentro de muros de barro agrietados. Las casas que preparábamos eran para hombres que venían de lejos, siempre silenciosos, siempre con la mirada perdida, como si hubieran visto el final y hubieran decidido atravesarlo de todos modos. Uno de ellos era Muhammad, tranquilo, metódico, con una barba bien recortada y una voz que casi sonaba amable. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían peso. «Alá nos guía», decía, mientras doblaba mapas y documentos que yo nunca me atrevía a tocar. Le ayudaba en todo. Le llevaba cosas, comida, observaba. A veces pensaba en la bomba de Khaled, en cómo su cuerpo había explotado y se había convertido en leyenda en las calles de Riad. Quería eso, esa gloria, ese final. Y Muhammad lo vio. «Eres joven, Fisisel», me dijo una noche. «El cielo está cerca». Su mano se posó firmemente en mi hombro. Sonreí con orgullo, pero tenía la garganta seca. Masticamos el cat juntos, amargo como la bilis, pero que hacía que el mundo pareciera más sencillo. Después de las oraciones, cantamos Allahu Akbar hasta que el cielo se oscureció por completo. Eso nos unió, eso nos impulsó. Pero a veces, en la oscuridad del exterior, veía algo más. Una anciana, arrodillada cerca del mercado, suplicando ayuda. Su pañuelo estaba roto. Lloraba, diciendo el nombre de un hijo que nunca regresó. Y por un instante, todo dentro de mí se congeló, como la niña, como el niño hambriento. Se me revolvió el estómago. Me di la vuelta rápidamente. Me repetí, no importa. Lo que importa es la yihad. Pero ese nudo en mi garganta no desaparecía. En primavera, me enviaron de vuelta a Kabel. El camino era un sendero tortuoso de rocas y polvo. El viento traía arena, y banderas negras con caligrafía blanca ondeaban como advertencias. La ciudad era más ruidosa, más viva. Los gritos de los vendedores, la carne chisporroteando en las parrillas, las cabras mugiendo con la garganta abierta. Allí, en medio de la multitud, encontré al mensajero. Turbante negro, mirada vacía, voz baja. «Nueva York», dijo, poniéndome en las manos una bolsa de $. Casi se me para el corazón. El plan iba en marcha, de verdad. Caminé por el mercado como si viviera allí. Toca árabe me quedé allí, con una taza de té caliente en la mano y la daga escondida bajo la ropa. Un niño me vio desde las sombras, sucio, delgado, con ojos demasiado grandes para su carita. Extendió la mano. No dijo nada. Solo me suplicó con la mirada. «Vete», grité. Lo aparté furiosa. Tropezó y echó a correr. Pero su llanto se quedó conmigo, como un zumbido molesto en mi alma. Me dolía el pecho, una punzada seca. La culpa se apoderó de mí, pero la acallé, la enterré. Tenía trabajo que hacer. La destrucción de Estados Unidos era mi misión.
Regresé a Kandahar. Allí, el entrenamiento fue aún más brutal. Las bombas que manejábamos eran reales, más pesadas, con temporizadores. Podía ensamblarlas con las manos sudorosas y los ojos secos de sueño. Abu Hassan era implacable. Ordenó interminables ejercicios bajo el sol, con el suelo tan caliente que me quemaba las plantas de los pies. Los infieles mueren fácilmente, dijo, alzando el rifle. Solo hay que tener valentía. Entrenábamos sin parar. El sudor nos corría por el cuerpo como si intentara escapar de sí mismo. Cada grito de muerte a América era más automático, como una oración aprendida de nacimiento. Pero había algo dentro de mí, pequeño, casi imperceptible, que ya no gritaba. Algo que simplemente observaba en silencio. Algo sobre lo que empezabas a preguntarte. ¿Y si el coraje no es esto? ¿Y si todo esto es un error? Estaba mejorando con el rifle. Mi puntería era firme, clara, casi fría. El sonido de un disparo ya no me hacía parpadear. Por la noche, nos reuníamos en silencio y veíamos videos de Bin Laden. Su voz llegaba como un rayo, llena de furia y gloria. La ira de Alá se acerca, decía. Y yo aplaudía, con los puños apretados y el corazón acelerado. Me impulsaba. Pero uno de los videos me destrozó. Era diferente. Mostraba Nueva York. Calles llenas de gente, niños riendo, mujeres con bolsas de compras, luces por todas partes. Nada parecía malo. Eran personas, normales, vivas. Por un segundo, algo se quebró dentro de mí, como una delgada línea en una pared que parecía sólida. Recé con fuerza esa noche, con la cara pegada al polvo del suelo, pidiéndole a Alá que alejara la duda. No podía dudar. Ahora no. Poco después, llegó una carta de mi padre. Breve, concisa. Golpea fuerte, Fisicel. Khaled te observa. La leí tantas veces que la memoricé. Se me hizo un nudo en la garganta. Pensé en la sonrisa de mi hermano, en sus últimos momentos, en la sangre que lo había convertido en mártir. Saqué un papel y con mano temblorosa le respondí. Haré que te sientas orgulloso. Era una promesa. Mi corazón ahora pertenecía por completo a Bin Laden. Abu Hassan vio la carta en mi mano y asintió con firmeza. Eres nuestro hombre. Me sentí 60 centímetros más alto. Mi pecho se hinchó, pero esa noche el sueño me eludió. Las estrellas en Kandahar eran más nítidas que nunca, y los gritos de la mujer, hijo mío, aún resonaban. El niño en el mercado, la niña en el callejón, el mendigo con la cruz. Todo me visitaba en el silencio. Apreté los puños, susurré oraciones entre dientes. Alá, manténme fuerte. La yihad lo era todo. Era mi identidad, mi misión, mi salvación. Llegó el verano, y el plan se hizo realidad. Me trasladaron a una nueva casa segura en las afueras de Kandahar. Era sofocante, con un olor constante a humo. Las radios zumbaban constantemente. Llegaban mensajes con frecuencia. Había movimiento constante. Aparecieron nuevos agentes con maletas pesadas, y un aspecto aún más pesado. Uno de ellos, Ahmed, era alto, tranquilo, y su presencia imponía silencio. «Volaremos pronto», dijo una noche, señalando un mapa con círculos alrededor de las Torres Gemelas. Se me revolvió el estómago, pero mi rostro permaneció sereno. Sabía que mi rol no era el más glorioso. No volaría en los aviones, pero mi trabajo importaba. Guardaba dinero en alfombras, ocultaba documentos, recibía y alojaba a los hombres. Siempre con la daga cerca, como si pudiera protegerme de todo. Una noche, una alerta de radio nos sumió en el pánico. Había espías estadounidenses cerca. Me quedé paralizado unos segundos. Entonces empecé a quemar papeles, documentos. El olor a humo me entraba en los ojos y me desgarraba la garganta. La yihad era peligrosa. En cualquier momento, todo podía terminar. Pero estaba demasiado involucrado. No había vuelta atrás. La mezquita se convirtió en mi refugio. Las alfombras raídas, el olor a polvo e incienso. Almuédano cantaba, y las sombras danzaban en los rincones del salón. Recé hasta que me dolieron las rodillas. El imán, Sade, era un hombre apasionado. Sus sermones eran puñetazos. «Alá odia a los infieles», gritaba, y su barba parecía temblar de furia. Negué con la cabeza con fuerza, repitiéndome: «Estados Unidos tiene que pagar. Ellos roban, ellos profanan, se burlan de Alá». Pero un día,
Al salir de la mezquita, vi un cartel viejo, roto y casi invisible, pegado a una pared desmoronada. Era de la ONU, probablemente de hace años, casi descolorido, pero aún se podía leer una frase: «Ama a tus enemigos». Me reí, fuertemente. Me burlé. «Mentiras cristianas», dije, arrancando el papel con rabia. Los demás rieron conmigo, pero esa frase se me pegó. Se me pegó como polvo húmedo, como el grafiti en Riad, como el llanto del niño. Lo odiaba. Recé con más fuerza. Pertenecía a Bin Laden. Solo a él, solo a la yihad. Así que el día ha llegado. 11 de septiembre. El aire era pesado. No era solo el calor. Era algo en el mundo, como si todo contuviera la respiración. Me desperté temprano. Recé. Me vestí. El rifle estaba a mi lado. El plan de Bin Laden resonaba en mi mente como un tambor. Abu Hassan reunió al grupo. Sus ojos brillaban. «Hoy es el día, hermanos», dijo con la voz cargada de orgullo. No parpadeé, no temblé. Mi corazón latía como un tambor de guerra. Yo estaba listo, o al menos pensé que lo era. La yihad estaba viva. El escondite era como un hormiguero repleto de gente, todos apiñados, con la mirada fija en el viejo televisor que parpadeaba con imágenes de Al Jazeera. La ciudad de Nueva York brillaba en la pantalla, limpia, orgullosa, casi irreal. El cielo era demasiado azul. Las torres gemelas estaban allí, intactas, por un rato. Entonces, el primer avión. La explosión fue instantánea. Fuego. Humo negro elevándose como una serpiente hacia el cielo. Gritamos juntos: «¡Alá es grande!». Fue como un gol en la final de un campeonato. Saltamos, aplaudimos, nos dimos palmadas en la espalda. Pero antes de que el eco se detuviera, llegó el segundo avión. La otra torre estaba envuelta en llamas, con cristales volando como lluvia. Aplaudimos como locos. Algunos alzaron sus fusiles. Disparos al aire. Risas, gritos, delirio. Estados Unidos ardía ante nuestros ojos. El plan de Bin Laden, real, tangible, glorioso. Pero entonces, la cámara hizo zoom. Ya no eran los edificios, era la gente. La cobertura cambió y la televisión se llenó de caos. Gente corriendo por las calles, cubierta de polvo, tosiendo, gritando, mujeres sangrando, niños perdidos. Un hombre cargando el cuerpo de alguien que parecía no respirar. Se me heló el pecho. «¡Justicia de Alá!», grité, intentando reprimir la incomodidad que crecía. Abu Hassan rió a carcajadas y me dio una palmada en la espalda. Bailamos, celebramos, pero algo dentro de mí empezaba a resquebrajarse. Porque entonces aparecieron los rostros. Las cámaras temblaban, enfocando los ojos aterrorizados de las madres, los cuerpos cayendo de las ventanas. La gente saltaba, prefiriendo morir en el aire antes que quemarse viva. Y cuando lo vi, se me revolvió el estómago. Sentí ganas de vomitar. Se me congelaron las manos. Sus gritos eran agudos, desesperados. Me quedé paralizada. La niña en el empedrado, el niño en el mercado, la mujer en la calle. Todo volvió como un puñetazo en el pecho. «Son infieles», susurré, casi pidiendo permiso para no sentir. Me temblaba la voz. Grité más fuerte, furioso: «¡Muerte a América!», como si la fuerza de las palabras pudiera matar la culpa que crecía dentro de mí. Kandahar estalló de alegría. Los talibanes marchaban por las calles como si hubieran ganado una guerra milenaria. Disparos al aire, bocinazos, cánticos de victoria. «Bin Laden es nuestro león», gritaban. Las mezquitas estaban abarrotadas. El imán Sade levantó las manos como si invocara el fuego. «Alá ha vencido». Y todos rugieron con él. Yo también. Pero por dentro, algo me dolía. Esos rostros en la televisión me perseguían como fantasmas. Recordé la carta de mi padre. Recordé la sangre de Khaled. Recordé el roce de la mano de Bin Laden en mi hombro. «Esto es la yihad», repetí. «Esto es lo que significa». Y la culpa se aliviaba un poco, pero nunca se iría del todo. Esa noche comimos kebab en silencio. Bebimos demasiado té dulce, intentando olvidar el sabor del miedo. La radio hablaba de Bin Laden como un profeta. Su nombre estaba en boca de todos. Un hermano, Omar, se sentó a mi lado. Tenía mi misma edad. Miraba al vacío sin decir palabra. «¿Qué pasó?», pregunté secamente.
Se detuvo un momento y murmuró: «Murieron tantos». Le temblaban las manos. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Eran exactamente las palabras que no me atreví a decir. «Fueron infieles», dije rápidamente, intentando ser firme. Le di un suave empujón, intentando despertarlo. Solo asintió en silencio, pero sus ojos decían algo más. Eran los mismos que los del niño, los mismos que los de la mujer que lloraba. Huí de esa mirada. Se me encogió el estómago de nuevo. Grité Allahu Akbar más fuerte esa noche. Quise enterrarlo, ahogar la culpa, pero nadaba. Siempre volvía a la superficie. Unos días después me enviaron de nuevo a Kabele. El mercado estaba electrizante. Había gente por todas partes. Los puestos parecían más grandes, los cánticos más fuertes. «América arde». Caminé entre la multitud con mi toca árabe apretado, la daga bien guardada. En mi pecho, un extraño y pesado orgullo. Una radio reproducía la voz de Bin Laden, firme, serena. «Alá ha castigado al gran Satán», dijo. Mi corazón ardía con cada sílaba. Pero entonces, entre grito y grito, vi a una mujer, velada, temblando, llorando suavemente. «Mi prima está en Nueva York», murmuró, con las manos temblorosas y la mirada perdida. Sentí una opresión en el pecho. Su dolor era real, como los rostros, como los gritos, como los que caían de las torres. Volteé la cara. Tragué saliva con dificultad. Me puse rígido. Recé como nunca había rezado esa noche. El aire en la mezquita parecía más denso que nunca. Mi voz se elevó por encima de las demás. Grité Allahu Akbar como si eso me curara, como si aún hubiera espacio dentro de mí para matar la duda. La yihad era mi vida, Bin Laden, mi guía. Pero esa grieta ya no era solo una grieta, era una grieta, creciendo. A finales de septiembre, era más que un simple recluta. Era un peón, un agente. El nombre Fiesel empezaba a circular entre la gente importante. Moví dinero de ciudad en ciudad, escondí hombres en casas silenciosas, memoricé rutas, disfraces, horarios. Mis pasos se volvieron automáticos. Mi voz, dura. El fuego del 11S me empujó, me moldeó. Fue combustible. Recibí otra carta de mi padre. Esta vez sonó casi conmovido. «Eres el honor de nuestra familia», escribió. «El aire de tu universidad». Sonreí, pero algo se quebró en mi interior. Se me hizo un nudo en la garganta. Me guardé la carta doblada en el bolsillo del pecho, junto con la de Khaled, desgastada, con los bordes amarillentos. Dormí con ella cerca del corazón, pero mi sueño fue pesado, entrecortado, lleno de ruidos. Las estrellas sobre Kandahar ya no me parecían sagradas. Me observaban como ojos fríos y mudos. Volvieron los gritos de la televisión, los rostros ensangrentados, las palabras de Omar, la mujer del mercado, la niña en los adoquines. Odiaba estos pensamientos, pero no podía destruirlos, así que recé. Recé hasta que me dolieron las rodillas, hasta que me sangró la frente por la reverencia. Abu Hassan me observaba con una mirada más penetrante que nunca. «Concéntrate, Fiesel», dijo en voz baja y firme. Asentí sin dudar. Mi corazón, me dije, seguía siendo de Bin Laden. Pero había algo dentro de mí, algo pequeño, tenue, como una brasa escondida bajo las cenizas. Duda, miedo, humanidad. No lo sabía. Octubre llegó con truenos de acero. Los aviones estadounidenses surcaban el cielo sobre Kandahar. Estaba listo, fusil en mano, con la ira aún encendida, entrenado para morir con gloria. Pero cuando las bombas finalmente tocaron tierra, cuando el suelo tembló, cuando el techo se quebró, cuando el calor me subió por los pies, me di cuenta de que no estaba listo. Para nada. Las paredes de barro vibraron. El techo crujió. El olor a té derramado se mezclaba con polvo y miedo. Abu Hassan ladraba órdenes. Estaba cubierto de ceniza, su barba gris envuelta en humo. «Ya vienen, Fiesel. Vamos a Tora Bora». Mi corazón se aceleró. Mi mano temblaba al agarrar el rifle. Busqué mi daga, mi bolsa de cuero con las cartas de mi padre, la foto descolorida de Khaled, el libro de Qutba con sus palabras agudas. Mi mundo se convirtió en evacuación, humo, escape. Nos amontonamos en un viejo camión junto con otros combatientes. Hombres que antes parecían de hierro, ahora rezaban en voz baja.
Los talibanes gritaban consignas mientras el polvo nos cegaba. Kandahar quedó atrás. Sus calles estaban vacías. Los puestos de kebab aún olían a carne, abandonados. Las mezquitas estaban en silencio. Sentí algo en el pecho. Un miedo que no provenía de la muerte, sino de la pérdida, de lo que dejaba atrás, o de en lo que me estaba convirtiendo. El camino a Tora Bora era cruel. Las montañas parecían colosales, blancas de nieve en sus cimas, oscuras como el carbón en sus bases. El viento era cortante. Mi toca árabe me golpeaba la cara como una bofetada constante. Atravesamos pueblos desiertos, tiendas cerradas, ventanas rotas. El país empezaba a desangrarse. En el callejón de uno de estos pueblos fantasmas, vi a un chico de pie, solo sus ojos visibles bajo su capucha sucia. Me miraba en silencio. No me pidió nada. Simplemente me miró. Algo en él, sus hombros delgados, su mirada de miedo contenido, me recordó al chico al que había empujado a Kabel. Cerré los ojos. Los rostros regresaron, los que caían de las torres, los que lloraban, los que me miraban sin decir nada. Apreté el rifle contra mi pecho, intentando acallar el recuerdo, obligando a mi corazón a mantenerse firme. Abu Hassan se inclinó hacia mí. Su voz era un susurro de piedra. Bin Laden está vivo, Fisel. Asentí. No dije nada, pero algo dentro de mí ya estaba empezando a morir. Todavía estamos luchando por ello. Asentí, como si eso bastara para que el mundo siguiera adelante. Las palabras de Abu Hassan me anclaron. El apretón de manos de Bin Laden en Kandahar, ese momento en el que me sentí invencible, me aferré a él como un náufrago en una tabla. Tora Bora era el destino, un escondite, un santuario, una última defensa. Recé en silencio, con la respiración entrecortada por el frío intenso de las montañas, intentando convencerme de que la yihad era lo único que tenía. Era lo único que tenía. Las cuevas estaban sumidas en la oscuridad. El frío calaba hogueras. El aire era seco, cargado de polvo de piedra y agotamiento. Las pequeñas hogueras de Chai no bastaban. Combatientes de Yemen, Uzbekistán, Arabia Saudí, todos apiñados con el mismo aspecto. Sucios, cansados, con los ojos hundidos, sin pasado. Solo guerra, solo presente. Omar estaba entre ellos, y algo en él era diferente, mayor. Aunque teníamos la misma edad, su mirada ya no buscaba nada, solo contenía algo. Recordé lo que había susurrado sobre los muertos, sobre el peso que ahora parecía aplastarlo. Pero lo ignoré, porque eso fue lo que hice. Enterré lo que me dolía, lo que podía romperme. Mi rifle estaba cerca, y el odio seguía siendo mi manta. Abu Hassan apareció como siempre, de pie, implacable, con la barba polvorienta. Su voz era como una cuchilla. Asegurad estas cuevas, crestas nevadas. Si vienen los infieles, matadlos a todos. Asentí, sin dudarlo, manos firmes, corazón acelerado. Los aviones regresaron, rugiendo como bestias sobre nosotros. Cayeron bombas. Los acantilados se estremecieron. Las rocas cayeron en cascada. Me acurruqué contra la pared de la cueva, con el estómago revuelto. El miedo era real, crudo y presente. Pero me dije, este es el camino. Esta es la yihad. Esta es la lucha de Bin Laden. Luchamos y luchamos. Los días y las noches perdieron su significado. La nieve estaba manchada de sangre. Disparé mi rifle hasta que me palpitó el hombro. Cada disparo, un grito. Cada muerte, un segundo de silencio después. Vi soldados estadounidenses a través del humo. Sus cascos reflejaban la luz. Disparé sin pensar. Los drones zumbaban sobre nuestras cabezas. El sonido era insoportable, como moscas hambrientas de muerte. Una bomba cayó cerca. Salí despedido. El polvo me llenó los ojos y la boca. Isef, de Riad, no tuvo tanta suerte. Recibió un impacto de lleno. Su pecho se abrió de golpe. La sangre caliente brotó en el aire gélido. Jadeó una sola palabra, paraíso, y murió. Me arrodillé a su lado. Me temblaban las manos. Su sangre se me pegaba a los dedos, pegajosa, demasiado caliente. Sus ojos, los mismos que los de Khaled, la misma sonrisa, el mismo final. Lo enterré tras una roca. La nieve lo cubrió, pero la culpa no. Estaba viva, arañándome desde dentro, como los gritos de las torres, como los ojos del niño, como la voz de la mujer. Oré más, pero mis palabras ya no tenían el mismo peso.
Mi fe pareció resonar, vacía. Por la noche las bombas continuaban. Las cuevas heladas se volvían cada vez más claustrofóbicas. Rezábamos en silencio, sobre esteras finas, con los labios agrietados, el té aguado y las manos temblorosas. Omar estaba a mi lado. Respiraba con dificultad. Tenía el rostro pálido. Se giró hacia mí. «¿Esto es lo que se supone que es la yihad?», susurró. Agarré su brazo fuertemente. «No hables así, Omar. Nos matarás». Él asintió, pero no dijo nada más. Simplemente miró al vacío, como si ya estuviera muerto por dentro. Sus ojos, los mismos que me perseguían. Entonces la radio crepitó. La voz de Bin Laden, desvanecida, pero clara. «Luchad, hermanos. Dios está con nosotros». Mi corazón latía con fuerza. Eso fue todo. Eso fue suficiente. O al menos eso quería creer. A la mañana siguiente me asignaron explorar la cordillera. La nieve crujía bajo mis botas. El aire enrarecido me quemaba los pulmones. En el valle vi humo, un pueblo en llamas, techos derrumbándose, gente corriendo, mujeres cavando hoyos demasiado pequeños para adultos, tumbas del tamaño de un bebé. Me detuve, sin respirar. Una niña pequeña estaba sola. Estaba cubierta de tierra. Sostenía una muñeca. Su rostro estaba endurecido por el frío y el dolor. «Mi hermano», dijo, señalando un montón de tierra. Su voz era la mujer en los adoquines. Eran los gritos. Era lo que había enterrado en mi interior desde Riad. Me quedé quieto. El rifle colgaba. Mis dedos se congelaron. Mi estómago se revolvió. La culpa me golpeó como una explosión. Y esta vez no pude enterrarla. «Son infieles», me susurré. Pero hasta yo podía oír cómo sonaba. Hueco, sin poder. La nieve caía a mi alrededor mientras corría de vuelta a las cuevas. Fría, cortante. El rostro de la chica se quedó, grabado en mi mente como una cicatriz fresca. Por mucho que rezara, volvía. Él siempre regresaba. En diciembre de 2001, Abu Hassan me envió de vuelta a Kabel. Misiones sencillas. Reunir suministros, pasar mensajes, observar. Pero ya nada era sencillo. La ciudad estaba irreconocible. Los talibanes se habían ido. Las banderas de la Alianza del Norte ondeaban como cicatrices recientes. Los soldados estadounidenses se apostaban en cada esquina, con sus fusiles reluciendo bajo el frío sol. El rugido de los helicópteros sobrevolaba el terreno. Apreté mi llave contra el pecho, bajé la cabeza, con la daga firmemente apretada a mi costado. El extraño estaba demasiado callado. Los vendedores de naan tenían la mirada baja y hablaban poco. Un anciano vendía té, con las manos temblorosas y la barba blanca cubierta de polvo. «Esta guerra nos está matando a todos», dijo casi en un susurro, como Omar, como la niña, como aquella mujer que clamaba en la calle por su hijo. Asentí, no respondí. Seguí caminando. Llevé arroz. Transmití mensajes. Un mensajero con turbante rojo me recibió cerca de la vieja mezquita. Temblores en Pakistán. Me entregó unos papeles llenos de códigos. Mi pecho se llenó. Bin Laden estaba vivo. La lucha continuó. De vuelta en el refugio adoquinado, con sus paredes agrietadas y el humo saliendo de las grietas, abrí la carta de mi padre. Sus palabras, siempre incisivas. «Lucha, Fisel. La sangre de Khaled aún clama por ti». Apreté la carta con fuerza, con los dedos tensos. La foto de Khaled estaba en mi bolso. Su rostro sonriente, congelado en el tiempo. Pero sus ojos ahora parecían tristes. Quizás solo fuera culpa. Entonces vi, en un rincón del suelo, un folleto de la ONU roto. Las palabras decían: «En mí tienes paz. Rhode Island. Amargamente. ¿Paz?». Tiré el folleto al fuego. Subió humo. Picó. Se me llenaron los ojos de lágrimas. «Mentiras cristianas», murmuré. Pero algo dentro de mí tampoco lo creía. Las palabras permanecieron. También los ojos de la niña. La sangre de Isef. El miedo de Omar. La voz de Omar. Oré con más fuerza. Me dolían tanto las rodillas que apenas podía mantenerme en pie después. «Bin Laden es mi guía», yo dije. «La yihad es mi verdad». Pero, ¿realmente lo fue? Enero de 2002 llegó como una placa de hielo. Tora Bora se estaba cayendo a pedazos. Bombas sin parar. Las cuevas ceden. Luchadores muriendo como moscas. Todavía disparé. Rifle al rojo vivo. Nieve teñida de rojo. Los drones nos perseguían. Sus luces eran frías e impersonales.
La muerte se volvió rutinaria. Omar estaba conmigo. Temblaba. Su voz era débil, como si ya estuviera medio perdido en el mundo. No estamos ganando. Lo miré con enojo, pero era miedo. Alá nos está poniendo a prueba, Omar. Sigue luchando. Pero la bomba cayó. El suelo explotó. Las piedras volaban como navajas. Omar gritó. Su pierna había desaparecido. Demasiada sangre, demasiado rápido. Corrí hacia él. Mis manos resbalaban. Espera, espera, por favor. Pero él simplemente susurró. Paraíso. Y murió. Lo enterré bajo la nieve, junto a Isef, a lado de Khaled, y el peso dentro de mí se multiplicó. Abu Hassan reunió a los que quedaron. Sus ojos estaban rojos, su voz ronca. Ya pasaron los temblores. Está en Pakistán. Mis ojos se iluminaron. Bin Laden estaba vivo. La misión no murió. Huimos esa misma noche, silenciosos. La nieve caía a nuestro alrededor como un sudario. Las cuevas estaban vacías. Nuestros rifles, más pesados. Mis pasos, lentos. En mi bolso, el Corán de Omar, manchado con sangre seca. Cerré los ojos y oré en voz alta. Alá, manténme firme. Pero yo ya lo sabía. Algo dentro de mí se había roto. Y esa grieta siguió creciendo. La yihad seguía siendo mi camino. Pero ahora había dudas. Siempre ahí, como una sombra que se enrosca alrededor del alma y no la suelta. La nieve podría ocultar cuerpos, congelar la tierra, pero nunca la culpa, el odio, la verdad que ardía dentro de mí. En febrero de 2002, llegamos a una casa segura en las afueras de Kabul. Paredes de barro, un fuego débil ardiendo, el olor mezclado de chai y humo en el aire. Abu Hassan tosió y su voz ronca apenas pudo mantenerse en pie. El próximo país es Pakistán. La yihad no ha terminado. Asentí, aferrándome a las palabras de Bin Laden como a un último salvavidas. Llegaron cartas de mi padre, orgullosas y audaces. Eres un soldado de Alá. Sonreí, pero el sueño no llegó. Las estrellas afuera brillaban demasiado. No podía sacarme de la cabeza los ojos de Omar, la muñeca de la niña, los gritos ahogados que intentaba enterrar. Oré con más fuerza. Mis rodillas se hundían en el suelo, ardían. La yihad seguía siendo todo. Me quedé de pie, con el rifle en la mano, mientras la nieve caía lentamente. Tora Bora yacía detrás de mí, y Pakistán se alzaba ante mí. Los aviones estadounidenses seguían surcando el cielo. Mi odio ardía incandescente, inquebrantable. Por ahora, mi camino estaba marcado. El escondite en Kabul estaba más frío de lo que recordaba. El fuego del chai apenas calentaba el aire helado. Me senté en una alfombra y escuché el viento. Intenté captar la voz de Bin Laden en el silencio. Esa voz que me guió desde Kandahar a Tora Bora y luego a Waziristán. Pero ahora, ella desapareció. El temblor había disminuido. El ataque americano a Abbottabad lo mató. Y algo se rompió dentro de mí. Yo todavía lo llamaba yihad. Todavía estoy entrenando. Yo todavía estaba orando. Pero la culpa tenía raíces profundas y se extendía por debajo del odio que aún albergaba. Mayo de 2011. Waziristán del Norte. Montañas secas y afiladas. Polvo que me raspaba la garganta como ceniza. Estaba en un lugar seguro cuando la radio crepitó. Osama Bin Laden asesinado en Abbottabad. Abu Hassan golpeó fuerte la pared. Mentiras, rugió, escupiendo mientras su barba gris y salvaje volaba. Quería creer con él, pero sentí un vacío en el pecho. Él se ha ido. El hombre que para mí fue la llama de Kandahar, la promesa del paraíso, el recuerdo vivo de Khaled. Él se ha ido. Nos conocimos esa noche. Yemeníes, sirios, chechines. La habitación olía a oud y a ira. Abu Hassan alzó la voz. Temblar es un mártir. Ahora el imán guía. No aplaudí. Apreté los puños. Obligué a mi mente a aceptar. A mi lado, Tariq, joven, intenso, con los ojos brillando con el mismo fuego que yo en 2001. Quemémoslos a todos, él dijo. Asentí, pero algo chispeó dentro de mí. La cara de Omar, la niña con la muñeca, el niño que dejó caer el rifle. Enterré la duda. Susurré mis oraciones. A eso le llamé fuerza. Waziristán parecía más pequeño después de Bin Laden. ¿Pero qué pasa con los drones? Zumbaban más fuerte y más cerca. Entrené a los reclutas, muchachos serios, algunos de los cuales apenas tenían barba. Grité órdenes. Les enseñé a disparar.
a odiar, muriendo. Matad a los infieles, dije, como me enseñó Abu Hassan en el 99. Pero un niño dejó caer el arma. Mi hermano murió, susurró, con voz débil y los ojos empapados de dolor. Le golpeé, pero mi mano temblaba. Su dolor se sentía como el mío, como la niña llorando en Tora Bora, como el anciano de Kabel. Me dije a mí mismo, la yihad es misericordia, pero no pude enfrentarlo. En junio, la voz de al-Zawahiri se hizo presente a través de la estática de la radio. Bin Laden vive dentro de nosotros. Ataca. Escribí en mi cuaderno, firme y decidido. Entrené más, oré más. Atacamos un puesto avanzado estadounidense en la frontera. Yo dirigí el ataque. Granadas explotando, gritos resuenan, sangre mezclándose con la arena caliente. Un joven americano cayó allí, con los ojos abiertos y la mirada perdida. Se parecía a Omar. Quise darme la vuelta y huir de esa imagen, pero no pude. Disparé de nuevo, gritando, «Allahu Akbar», como si fuera un escudo invisible contra el dolor que me invadía. No pude dormir. Ni siquiera las cartas de mi padre, aún ardían de fuego y orgullo, pudieron consolarme. Vingue o tremor. Escribí en una hoja de papel arrugada. Sostuve fuertemente la foto de Khaled, diciéndome a mí mismo que eso era lealtad. Pero cada noche, el rostro del soldado americano me perseguía. La voz del niño, el grito del niño en el pueblo bombardeado. Todo eso golpeó mi mente como una daga. Ese otoño conocí a al-Zawahiri. No era como Bin Laden. El temblor. Su voz era fría, cortante, casi sin alma. «Serviste bien», dijo, mirando con ojos vacíos. Saludé, prometí lealtad y salí con la cabeza en alto. Pero la duda no me abandonó. Me siguió, siempre presente, como una sombra que no podía sacudirme. Invierno de 2012. Afganistán de nuevo. Bombardeamos un pueblo. Dijeron que era un depósito de la OTAN. Vi, clara y desnuda en mi memoria, una niña, de quizás 7 años, corriendo, con el pañuelo rojo empapado en sangre y el brazo arrancado. Me quedé congelado. Sentía como si mi rifle estuviera hecho de piedra. Tariq gritó, «¡Infieles!». Yo disparé. No sé a quién golpeé, pero el grito de aquella muchacha permaneció conmigo, atravesándome el alma como un látigo. Comencé a pasar más tiempo en mezquitas. La mezquita de Waziristán era pequeña, con azulejos rotos y alfombras viejas. El imán Rahim predicó con firmeza, como un padre confiado. «La sangre de Bin Laden clama», dijo. Asentí, tratando de creerlo, pero a mi lado, un viejo refugiado rezaba en silencio. «No más muerte», susurró. Lo miré y me di la vuelta, con el corazón roto y latiendo con fuerza. Su voz era como aquel folleto de la ONU que quemé en el adoquín, el que decía, «En mí tienes paz». Primavera de 2012. Los ataques estaban fallando. Los drones se acercaban cada vez más. Los reclutas seguían muriendo. Una misión que salió mal. Una bomba cayó en un mercado. Las mujeres gritaban. Los niños estaban sangrando. Corrí hacia ellos, pero Tariq se rió. «La voluntad de Alá», dijo. Asentí, pero por dentro me estaba cayendo a pedazos. Oré más, supliqué, «Fortaléceme, Alá». Pero incluso la oración empezó a sentirse como un escondite vacío, un santuario de dudas. Seguí diciendo que la yihad era mi camino, que el fantasma de Bin Laden todavía me guiaba. Pero la verdad, ella estaba más confundida que nunca. Recordé la pierna de Omar, el suspiro de Isef, el niño con la muñeca, el chico que dejó caer el rifle. Recordé los ojos del soldado americano. A finales de 2012, yo todavía era Faisal al-Harb, combatiente de Al-Qaeda, heredero de Bin Laden, pero me estaba rompiendo. El mundo que construí con odio y sangre se estaba agrietando desde dentro. No sabía qué vendría después. De nuevo Kandahar, drones en el cielo, Jesús esperando en el horizonte. Simplemente sabía que no podía regresar atrás. Mi odio ardía, pero la duda ardía más. En 2015 regresé a Kandahar y dirigí un grupo de combatientes, pero estaba exhausto. Tenía 32 años, un cuerpo cansado por años de guerra, una mente pesada, atrapada por recuerdos de los que no podía escapar. El grito de la niña de Waziristán, a quien le habían arrancado el brazo, me persiguió, como la sangre de Omar en Tora Bora, los rostros del 11S,
la muñeca en aquel pueblo nevado. La muerte de Bin Laden en 2011 me impulsó a luchar aún más por al-Zawahiri, pero se sentía vacío, una yihad interminable, una danza macabra con la muerte. Continué, con el rifle en la mano y el odio guiándome, pero en el fondo, lo cuestionaba todo. Ya no sabía nada. El dron estaba a punto de cambiarlo todo. O quizás era Jesús esperando mostrarme una verdad que aún no quería ver. Solo sabía que estaba exhausto y que algo dentro de mí comenzaba a romperse. Kandahar era polvoriento y sofocante. El olor a kebabs mezclado con humo flotaba en el aire y los cánticos talibanes resonaban desde una madrasa cercana. Nuestro escondite era una choza de barro desmoronada junto a una mezquita donde los niños recitaban el Corán en voz baja. Estaba al mando de una docena de hombres, algunos jóvenes, otros mayores. Al-Qaeda ya estaba allí, aliado con los talibanes. Planeábamos ataques contra patrullas estadounidenses y convoyes de la OTAN. Cualquier cosa con tal de golpear a los estadounidenses. Mi daga estaba afilada y mi fusil siempre listo. Abu Hassan seguía con nosotros, aunque su tos empeoraba y su cabello se había vuelto blanco. Aún así, su voz era firme. «Sigue luchando, Fissel», dijo, con la mano pesada sobre mi hombro. Asentí, intentando reavivar la llama que había sentido en el 2000, cuando las palabras de Bin Laden me dieron un propósito. Pero la llama ya se estaba apagando. Los días se confundían. Entrenamiento, oración, escondite, planificación. Los drones zumbaban incesantemente sobre mi cabeza. El ruido me ponía tenso y me revolvía el estómago. Por la noche, me tumbaba en mi fino colchón, mirando el techo agrietado y pensando en el 11S. En aquel entonces, había aplaudido mientras caían las torres. Me sentía invencible. Ahora, esos rostros de mujeres y niños gritando y cayendo volvían a mí, vívidos, desolados. Los ahuyenté recitando la khutba, rezando 5 veces al día, arrodillado sobre una alfombra desgastada, con las rodillas doloridas. «Esto es la yihad», me dije, pero las palabras sonaban huecas. La chica de Waziristán, su pañuelo rojo manchado de sangre, su grito, estaba grabada en mí. Una mañana, paseaba por el bazar de Kandahar, con la keier suelta, intentando camuflarme entre los vendedores de naan y las cabras dispersas. Un joven combatiente llamado Bilal me acompañaba, lleno del mismo entusiasmo que yo había tenido en Kabul. «Destruiremos a Estados Unidos», dijo, entregando dinero para comprar explosivos. Sus ojos brillaban con el mismo fuego de antes. Asentí, con la garganta seca, recordando el celo de Tariq en Waziristán y el temor de Omar a la Torá. «Genial, Bilal», dije con voz cansada. Entonces pasó una mujer vestida con un burka negro, susurrándole a su hijo: «Dios ama al mundo». Esas palabras me paralizaron, igual que la oración del anciano en Waziristán o el folleto de la ONU que quemé en el empedrado. «Cállate», murmuré, acelerando el paso, intentando concentrarme en la yihad. Pero la culpa se había instalado, aguda e indeseable. En el escondite, planeamos un gran ataque, un convoy de suministros estadounidense al sur de Kandahar. Extendí un mapa, con las manos firmes, mientras marcaba los caminos. Bilal sonrió alegremente. «Esto les va a hacer daño». Abu Hassan tosió con fuerza, pero dijo: «Alá está con nosotros». Forcé una sonrisa, pero recordé el rostro de la chica de Waziristán, su sangre salpicada en la arena. Aparté la imagen, revisé mi rifle y dirigí la oración. Nuestras voces resonaron con fuerza. «Alá es grande». Esa noche no pude dormir. El zumbido del dron se hizo más fuerte, y las palabras de la mujer, «Dios ama», persistieron en mi mente, molestas, indeseadas. El ataque fue un desastre. Al amanecer, explotaron granadas, se incendiaron camiones, y los soldados gritaron. Mi corazón latía con fuerza, el fusil me quemaba en las manos mientras las balas cortaban el aire. Entonces se acercó un dron, su estridente zumbido anunciaba el desastre. Cayeron misiles, destruyendo los puestos de un mercado cercano. Las mujeres huyeron, los niños lloraron. Vi a un niño, de unos 10 años, con la pierna destrozada, la sangre corriéndole por la cara y los ojos abiertos de miedo, como si la niña de Waziristán hubiera renacido allí, antes que yo. Se me revolvió el estómago, me temblaron las manos. La culpa me invadió como una ola de frío.
«Muévete», gritó Abu Hassan tirando de mí con fuerza. Corrimos. La arena levantaba polvo a nuestro alrededor, con el pecho apretado como si algo lo aplastara. Los gritos de los niños eran más fuertes que las bombas que caían, un sonido que me destrozaba por dentro. Finalmente, llegamos a un nuevo escondite. Las paredes se agrietaron. El fuego del chai casi se apagó. Bilal permaneció sentado en silencio, pálido. El fuego que una vez ardió en su interior parecía ahora extinguido. «Esos niños», susurró, con manos temblorosas. Lo agarré del brazo con fuerza, con la voz ronca. «Esto es la guerra, Val. Concéntrate», asintió, con la mirada baja, como Omar antes de morir. Me di la vuelta, con el corazón latiéndome con fuerza, la culpa abrumadora. El niño Omar, los gritos del 11S, todo se mezclaba y me sofocaba. Recé, esforzándome por mantener la voz firme. Alá me dio fuerzas, pero la duda crecía, como si intentara huir de la verdad. Abu Hassan se dio cuenta. Entrecerró los ojos y dijo con frialdad: «Estás indeciso, Fisel». Negué con la cabeza, con la mandíbula apretada. La yihad es lo único que me queda. En junio de 2015, planeamos otro ataque, el último. Yo encabecé el camino, fusil en mano, con Bilal firme a mi lado, con las manos más firmes que nunca. Atacamos un puesto avanzado estadounidense de noche, granadas explotando, gritos resonando en el desierto. Disparé. El odio ardía en mi interior, pero el rostro del chico y la sangre en mis manos permanecieron vívidos en mi mente. Entonces llegó el dron. Su misil veloz, una ráfaga de fuego, la metralla atravesándome el pecho y las piernas. Caí. Sangre caliente y fría a la vez, arena pegada a mi piel, voces desvaneciéndose. El grito de Bilal resonó en la distancia. El dolor ardía con fuerza. Me quedé sin aliento. La oscuridad me atrapó. Pensé en la bomba de Khaled, en los ojos de Omar, en el llanto del niño, pensando que ese era el final, el paraíso esperándome. Pero no me desperté en el paraíso. Estaba en otro lugar. Cuerpo quieto, mente despierta. Apareció una luz brillante, cálida, como nunca antes había visto. Un hombre estaba allí, alto, vestido con una túnica blanca, con el rostro sereno, y sus ojos parecían mirarme directamente. «Fisel», dijo con voz suave pero llena de fuerza, estremeciéndome hasta el fondo. Lo supe. Era Jesús. No solo un profeta, algo más real, tangible. Mi corazón se aceleró. El miedo me atravesaba. Mis pecados me pesaban como piedras. Él no me tomó de la mano, sino que me condujo con el pensamiento a un lugar de fuego. Los gritos desgarraron el aire. El infierno ardía. Los yihadistas gritaban. Bin Laden permanecía allí, con el rostro destrozado. Llorando comprendí. Me había equivocado. Sentí una opresión en el pecho. La yihad era una mentira. Mi odio era una cadena que me aprisionaba. Luego me mostró el cielo. Calma. Luz. Amor en cada rincón. Sin bombas. Sin sangre. Solo alegría. Rostros sonrientes. El vendedor riendo. La chica de Waziristán sin miedo. «Esta es la verdad», dijo Jesús con voz suave como la seda. «Yo soy el camino. Arrepiéntete. Vive». Las lágrimas cayeron. Mi corazón se rompió. Mi vida. Todo mal. «Lo siento», susurré al ver el 11S, a la chica de Waziristán, a Omar, a Khaled. Sonrió, tocando la luz con la mano. «Tanto amó Dios al mundo», dijo, con la misma ternura que la mujer del bazar. «Vuelve. Díselo». La luz se apagó. El dolor regresó, brutal. Mi cuerpo me devolvió a la realidad. Me desperté 3 días después. Un médico me estaba atendiendo, con las vendas apretadas y el pecho ardiendo. La metralla me rompió las costillas y me desgarró la pierna. Pero yo estaba vivo, escondido en una clínica secreta en Kandahar. Bilal se sentó a mi lado, con el rostro demacrado y surcado por las noches de insomnio. «Pensábamos que te habías ido», dijo, dándome un poco de agua. Me temblaban las manos. Tenía la garganta demasiado seca para hablar. El rostro de Jesús aún brillaba en mi mente. Sus palabras resonaban con fuerza y claridad. Miré hacia abajo y vi una pequeña cruz de madera en mi mano, un trozo de escombros de los ataques. Mi corazón se aceleró. El miedo era real. Sí, pero con él llegó una paz serena, tan ligera como la luz que había visto en el cielo. Escondí la cruz entre mis dedos apretados.
La yihad que me había consumido parecía haberse desvanecido. Abu Hassan llegó, tosiendo con fuerza, con la mirada dura como una piedra. «Eres débil, Fisel», dijo con dureza. «Lucha, o estás acabado». Asentí en silencio, pero mi corazón ya no estaba con él. Estaba con Jesús. Su verdad estaba viva en mí. Sabía que tenía que irme, escapar de este ciclo interminable de violencia. Un mensajero me entregó un papel, un contacto del Centro Nacional de Salud de Australia, un nombre, una oportunidad. Sentí una opresión en el pecho, el miedo me abrumaba, pero las palabras de Jesús me sostuvieron firme. «Díselo», recé, no a Alá, sino a Él, en voz baja, con la cruz aún oculta. Mi vida estaba cambiando. Atrás quedó el polvo de Kandahar. Un nuevo camino se abrió ante mí. Después de ese ataque con drones, lo tuve claro. Tenía que irme. Y a finales de 2015, me dirigía a Canadá. Yo tenía 32 años. Mi cuerpo estaba cansado, marcado por años de batalla. Me dolía el pecho. Los fragmentos aún me recordaban las heridas. Pero mi corazón había sido transformado por Jesús. La visión del infierno, el fuego, Bin Laden llorando y del cielo, la paz, el amor, su voz diciendo, «De tal manera amó Dios al mundo». Todo eso permaneció conmigo y me impulsó a seguir adelante. Todavía podía oír el llanto del niño en el mercado de Kandahar, el susurro de Omar en Tora Bora, los gritos del 11 de septiembre. Pero las palabras de Jesús fueron más fuertes. Él me dijo que viviera, para decir la verdad. Salir de Afganistán fue aterrador. La sombra de Al-Qaeda aún persistía. Pero la cruz que encontré entre los escombros fue mi ancla. Toronto era un mundo extraño, frío, gris, muy diferente del calor sofocante de Kandahar, el polvo de Wasan, el hijo de Riad. La torre CN brillaba a lo lejos. Las calles estaban llenas de luces y voces en inglés, árabe y otros idiomas. Me alojé en un albergue de refugiados en Scarborough, con literas crujientes y olor a samosas y café en el aire. Mi trabajadora social, Amina, era somalí, y llevaba un hijab colorido que brillaba en la tenue luz. «Estás a salvo, Fisel», dijo, entregándome un abrigo y un pase de autobús. Asentí con la garganta apretada, pero la sensación de seguridad todavía era frágil. A Al-Qaeda podía estarme procurando. Mi pasado era una sombra demasiado pesada para desaparecer. Sostuve la cruz con fuerza en mis manos. Jesús era mi fuerza. Sus palabras resonaban. «Díselo». Toronto era abrumador. Coches tocando la bocina, tiendas iluminadas, Tim Hortons en cada esquina. Su café dulce tan diferente del chai que conocía. Mi inglés era deficiente. Mi árabe aún estaba impregnado de mi acento saudí. En el refugio, guardaba silencio, temeroso de que me reconocieran. Un exjihadista, un asesino. Por la noche, el sonido de la nieve golpeando la ventana me mantenía despierto, mientras mi mente se remontaba al 11S, las torres derrumbándose, la sangre de ese niño, los ojos de Omar. La culpa me aplastó, más fuerte que nunca, pero la voz de Jesús volvió a sonar, suave y firme. «Arrepiéntete, vive». Oré en silencio, no a Alá, sino a Él. La cruz en mi mano, mi corazón temblando pero renovado. Amina me consiguió un trabajo limpiando un centro comunitario. Yo fregaba los pisos. Me dolían las manos, pero sentía que cada esfuerzo me sacaba de la oscuridad. Me mudé a un pequeño apartamento de una sola habitación con paredes delgadas, y el olor a curry que venía de los vecinos me recordaba que estaba lejos, pero aún conectado con el mundo. Tomé clases de inglés como segunda lengua y aprendí palabras como esperanza y futuro, tropezando con la pronunciación, pero intentándolo. Un día vi una iglesia cerca del centro de la ciudad, la torre alta y las puertas abiertas. Mi corazón se aceleró. El miedo apareció como una sombra. Las iglesias eran lugares de infieles. Susurraba en mi mente el viejo odio, pero el rostro de Jesús, la paz que había visto, me atrajo. Entré con las botas mojadas y un pastor llamado John me sonrió. Su suave voz rompió el silencio. «Bienvenido», dijo, sin hacer preguntas. Me senté, con las manos temblorosas, una Biblia descansando a mi lado, las palabras de Jesús esperando llegar a mí. Comencé a ir a la iglesia todos los domingos. Era un lugar pequeño, lleno de gente diversa.
negros, blancos, asiáticos, árabes, todos cantando sobre el amor y la gracia, con las manos en alto. Mi inglés todavía era débil, pero ese sonido se sentía como la luz del cielo, tranquilo y real. El pastor John me entregó una Biblia NBI, sus páginas suaves bajo mis dedos. «Lea, John», dijo con la mirada llena de calidez. «Solo, leí Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, y sentí que cada palabra me conmovió profundamente, tal como había sucedido en la visión que había tenido. Leí Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida». Esas palabras me conectaron con la verdad que necesitaba. Mi corazón se rompió. 11S, Tora Bora, Waziristán, todo estaba mal, pero el amor de Jesús era mayor. Lloré, con la cara húmeda, la culpa pesada, pero la esperanza aún más fuerte. Me bauticé en la primavera de 2016. El agua fresca de la piscina de la iglesia me envolvió. El pastor John oraba con voz firme. «Fiesel, eres nuevo en Cristo», dijo. Me hundí en el bautismo, con el pecho apretado, y la paz me inundó como la calma del cielo. La iglesia aplaudió. Sus sonrisas genuinas llenaron mi corazón. Pero el miedo no desapareció. El alcance de Al-Qaeda era largo. Hombres como Abu Hassan o Tar aún podrían encontrarme. Miré hacia atrás a las calles heladas de Toronto, la nieve derritiéndose, la cruz escondida en mi bolsillo. Una noche soñé con Bin Laden, su rostro triste y los fuegos del infierno ardiendo detrás de él. Me desperté empapado en sudor frío y rezando. «Jesús, protégeme». Mi Biblia se abrió sola en Juan 16:33. «En el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo». Era verdad. Participé en un estudio bíblico. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, todos con voces suaves. Una mujer canadiense llamada Sara, de cabello corto, compartió su historia sobre la adicción y cómo Jesús la salvó. Sus ojos brillaban con fe. Asentí, con la garganta apretada y mi propia historia oscura ahogándose dentro de mí. Una noche decidí hablar. En un inglés aproximado, le hablé al grupo. Estuve en Al-Qaeda. Bajé la voz. Luché por Bin Laden. Lastimé a la gente. La habitación quedó en silencio. Los rostros inmóviles y mi corazón latía con fuerza. Luego Jesús me mostró el infierno, pero el cielo me dijo que viviera. Mostré la cruz, con manos temblorosas. Sara sonrió, acariciando suavemente la mía con su mano. «Estás perdonado, Fiesel», dijo. Oraron por mí, manos extendidas, culpa desapareciendo, Jesús real en cada palabra. El verano de 2016 en Toronto fue cálido, con parques verdes y niños riendo, muy diferente de las bombas de Kandahar. Trabajé duro, ahorré dinero y mejoré mi inglés. El pastor John me pidió que compartiera mi historia en un evento de la iglesia. La sala estaba llena. Se me revolvió el estómago y el miedo era agudo. Al-Qaeda podría escuchar mi pasado y podría destruirme. Pero las palabras de Jesús resonaron. Decir. Me empujaron. Me quedé de pie, con la voz temblorosa y la cruz aferrada en el bolsillo. Yo era un yihadista. Comencé. El odio a Riad, los aplausos del 11S, la sangre derramada en Tora Bora. Los hijos de Ian, el dron, la visión de Jesús. La gente escuchó. Algunos lloraron, otros asintieron. Jesús me salvó, dije. Juan 3:16. Mi fundamento. Ellos aplaudieron. Mi corazón se desbordó. El miedo se ha ido. Mi propósito quedó claro. Pero los desafíos llegaron, y fueron difíciles. Mi familia saudí me rechazó. La última carta de mi padre fue dura. Estás muerto para nosotros. Me dolió la foto de Khaled, mi único vínculo con el pasado. Pero Jesús era mi familia ahora. He recibido amenazas, anónimas, posiblemente de Al-Qaeda. Traidor. Una noche arañaron mi puerta. Me mudé a un nuevo apartamento con la Biblia siempre cerca, rezando. Jesús, protégeme. Las reglas de Canadá eran estrictas. Documentos de refugiado, búsqueda de empleo, inviernos fríos, mis pulmones debilitados por la metralla. La iglesia me ayudó con comida, abrigos, amigos. Sara me invitó a cenar. Sus hijos me llamaban tío Fiesel. Su risa, como la alegría del cielo. Paz verdadera. A finales de 2016 compartí mi historia ampliamente. Iglesias, centros comunitarios, un pequeño programa de radio. Lo llamaron Yihad por Jesús.
mi voz más fuerte, mi inglés mejor. Sostuve firme la cruz, hablando del fuego del infierno, de la luz del cielo, del amor de Jesús. Algunos musulmanes se enojaron, algunos cristianos me abrazaron, otros tenían curiosidad. Trabajé con Amina, ayudando a refugiados, hombres como yo, asustados y perdidos. Hay esperanza, dije. Biblia abierta. Juan 8:12. De un grafiti en Riad. Yo soy la luz ahora. Verdadero. La culpa persistió. Los rostros del 11S. La sangre del niño. Pero el perdón de Jesús fue mayor. Mi pasado redimido. Estaba en Toronto. Estaba nevando y la torre de Hojalata brillaba. Mi aliento frío en el aire. Yo era libre. No solo de Al-Qaeda, sino del odio, la culpa y las mentiras de la yihad. El llamado de Jesús fue mi vida. Viva. Cuéntaselo a los demás. No sabía qué vendría después, pero yo sabía quién me guiaba.